Bendiciones, hermanos, gracias por estar con nosotros este día, ¿verdad? Aquí con nosotros con un tema nuevo que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor, agradeciendo el privilegio, ¿verdad?, de poder acercarnos y que ustedes nos permitan entrar a sus hogares, hermanos, con una palabra más, esperando el respaldo de nuestro Señor, ¿verdad?, para que en nuestros hogares pues tengamos nuevas cosas y podamos ir cumpliendo conforme a su voluntad en nuestra vida. Aquí pues nos acompaña la hermana Samantha. Amén. Y la hermana Vilma, ¿verdad? Y muchas gracias por estar con nosotros. Pues hoy tenemos un tema muy importante, ¿verdad, hermana? Hablábamos con las hermanas que es un tema muy extenso, que tenemos que ver tantas cosas que se pueden decir, ¿verdad? Y hablamos acerca del poder del amor, ¿verdad? ¿Y qué es el amor? Dios es amor, dice la palabra, ¿verdad? Y eso lo creemos, y si nosotros no tenemos ese amor del Señor, va a ser bien difícil que todos podamos cumplir conforme a su propósito en esta vida, ¿verdad? Es tan necesario nosotros llenarnos del amor del Señor para que nosotros podamos ver con amor a los demás también y vernos nosotros mismos con ese amor que solamente Él da. En muchas películas, caricaturas, ¿verdad?, nos venden la idea de la fuerza más fuerte es el poder del amor, ¿verdad? Y el amor verdadero va a hacer milagros, ¿verdad? Así nos lo han vendido, ¿verdad? Pero en realidad el amor es muy fuerte. La Biblia dice, en la base bíblica que tenemos en Cantares 8:6, dice la palabra del Señor, porque el amor es más fuerte que la muerte. Imagínense, ¿verdad? Está la muerte, que es fuerte, pero está el amor, que es más fuerte, ¿verdad?, que la muerte. Entonces, qué cosas tan lindas cuando hay amor, ¿verdad? En Primera de Corintios 13, ¿verdad?, ahí nos detallan qué es el amor y qué no es el amor. Y solo ahí tenemos muchos temas, ¿verdad?, para platicar, pero uno de los que dice que el amor es paciencia, ¿verdad? Y de 1 a 10, ¿qué pacientes somos nosotros? Nos cuesta, ¿verdad?, ser, todo lo queremos para allá, ¿verdad? Aquí en Guatemala decimos para ayer, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Pero sigamos avanzando un poquito para la introducción. Dice Primera de Juan 4:8, dice la palabra del Señor: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Miren qué hermoso, ¿verdad? Entonces nos tenemos que chequear a nosotros. ¿Nosotros amamos? Sí, hermana, a mis hijos, ni modo, ¿verdad? A mi esposo, ni modo, ¿verdad? Pero en realidad, ¿cómo manifestamos esas muestras de amor, ¿verdad? Este amor, porque miren, aquí dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Quiere decir que debemos de amar como Dios. Amén. O sea, no es un amor no más, sino que debemos de amar como Dios ama. Ahí ya está más delicado, ¿verdad? Porque a veces no es cualquier amor, ¿verdad?, sino que es como el amor. Pero sigamos avanzando un poquito para entrar de lleno al tema. En Romanos 5:5 dice la palabra: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La convicción que hay amor en nosotros es porque hubo llenura del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y eso tiene que dar fruto. Amén. Entonces alguien puede decir, no, yo sí amo, pero no como el Señor. Pero si usted tiene al Espíritu Santo, entonces por el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, dice su palabra, por medio del Espíritu Santo. Qué hermoso eso, ¿verdad? Y eso debe de poner nuestros pies sobre la roca, que es Cristo, ¿verdad? Cuando vengan dardos del enemigo a atacarnos, nosotros debemos de pararnos aquí. Si el Señor ha derramado su amor por medio de su Espíritu Santo, amén, entonces tenemos que estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Así que si usted, amado hermano o hermana que nos está escuchando, ya fue lleno del Espíritu Santo, usted fue lleno del amor de Dios, amén, y debemos de seguir llenándonos. Hermanas, si hace mucho tiempo yo fui lleno del Espíritu Santo y después ya no. Entonces tenemos que buscar esa llenura, esa constancia, ¿verdad?, de ser llenos del Espíritu Santo para que podamos manifestar el amor de Dios. Amén. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Bueno, entonces vamos a seguir. Dice, amando lo imperfecto.
Bueno, recordemos que tenemos amor de Dios, estamos hablando del amor de Dios, amén, en nuestras vidas. Entonces de primero dice, amando lo imperfecto. Y es que qué difícil es amar cosas imperfectas. Porque nosotros todo lo queremos perfecto y creemos que nosotros hacemos las cosas perfectas, ¿verdad? Miren lo que dice Oseas 3:1. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Ay, miren qué delicado, ¿verdad? Y recuérdense que aquí le están hablando a Oseas, un profeta de Dios, ¿verdad? Él era un joven. Como todo joven, me imagino que tenía la ilusión de casarse, ¿verdad? Y dijo, imagínense que un siervo de Dios, dijo él, una sierva del Señor. Y yo me imagino que los estándares de este joven estaban altos. Y el Señor viene, le habla a su corazón y le da esta orden, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque iba a ser un ejemplo de cómo el Señor nos ama. Y por eso dice, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Porque dice que ellos, ¿qué hacían? Miraban dioses ajenos. O sea, había mucha idolatría. Pero Dios, ¿qué? Ahí estaba el amor de Dios sobre ellos, ¿verdad? Dice, y amaban tortas de pasa. O sea, agarraban doctrinas, podemos decir, que en Dios no les había dado. Porque recordemos un poquito que cuando el Señor viene y da sus mandamientos, uno de ellos decía, no adorar a dioses ajenos. ¿Y qué hicieron ellos? Lo contrario, ¿verdad? Pero Dios los amaba. Ama a un pueblo imperfecto. Por eso cuando nosotros, increíble que el enemigo, que Dios lo reprenda, viene con dardos de que no somos amados, porque a veces no sabemos o no nos recordamos o no hemos leído nuestra Biblia. ¿De qué? De que Dios nos ama, así como somos. ¿Cómo llegamos nosotros a Cristo? ¿Verdad? Yo les digo a mis hijos, ¿verdad? Llegamos rotos, sucios, ensangrentados, ¿verdad? O sea, llegamos en unas condiciones terribles, pero el Señor nos vio con ojos de amor y de misericordia. Amén, así como a su pueblo. Ahora bien, podemos parafrasear el texto y podemos decir, como el amor de Jehová para nosotros. Amén. Para nosotros, para usted que nos está escuchando, para nosotras que estamos aquí. Amén. Entonces, amar lo imperfecto es difícil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Sí, ¿no? Y que amar lo imperfecto requiere dejar un montón de cosas, ¿verdad? Que como usted decía al inicio, es de quitar esos prejuicios o esas ideas, porque nosotros aquí estamos para lo que Dios mande, ¿verdad? Y nos toca a nosotros soltar muchas veces cosas que de repente las tenemos abrazadas, ¿verdad? Que nos cuesta decir, no, esto no me conviene y hay que soltar, ¿verdad? Pero para amar lo imperfecto necesitamos mucha ayuda de Dios, hermanas. Definitivamente, ¿verdad? Como decíamos en el texto anterior, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para nosotros poder tener ese perfecto amor del Señor. Porque por nuestra propia cuenta, por nuestro propio pensamiento, definitivamente no lo podríamos hacer, ¿verdad? Sí, imagínense la orden que le dieron a Osea, buscar a una adúltera. ¿Verdad? Tremenda orden del Señor, ¿verdad? Es la que le está dando y dice que la tiene que ir a amar y amarla como Jehová ama a los hijos de Israel. Imagínense, hermano. Entonces, tiene que él quitarse todo esquema de pensamiento para llegar a tener ese amor y ayudar a su imperfecto a hacerlo perfecto, ¿verdad? ¿No? ¿Seguimos? Qué difícil aquí, porque muchas veces nosotros rápido miramos los defectos de los demás cuando somos muy perfeccionistas, que muy lento, que le hubieras echado, es que le hubieras echado, es que le hubieras hecho, es que en mi trabajo hacemos muchas manualidades, ¿verdad? Y cada una tiene un punto de vista. Y hay muchos que lo voy a repetir y no les importa trabajar doble por tal de que lo hagan como ella quiere, ¿verdad? Entonces miren qué delicado, ¿verdad? Porque ahí no estamos amando el trabajo de los demás. Entonces,
no estamos aceptando, no estamos valorando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos ahora en el hogar? Porque recuérdense que este tema es familiar, ¿verdad? Estamos amando las cosas imperfectas que hay en la casa, ¿verdad? A nuestro esposo, a nuestros hijos, a la familia alrededor, ¿verdad? Dígase los suegros, los cuñados. Ahí está más delicada la situación, ¿verdad? La familia política, cómo somos nosotros con ellos, ¿verdad? Nosotros estamos ayudando en el amor del Señor a unir o a dividir. Recuérdense que Dios no divide, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que si estamos amando, hermana, no me diga eso, hermana, yo miro errores de nuestros hijos, porque decía una hermana, como cuando somos mamás primerizas, pues ustedes saben de que cometemos tantísimos errores, ¿verdad? Y entonces viene, y ella en la universidad había estudiado diseño gráfico, entonces ella era muy buena para dibujar. Y cuando su niñito de 4 años llegaba con un dibujo, ella decía, ese dibujo, mira, y ella trataba la manera de ayudarle. Dice que el Señor le habló, una hija de Dios, ¿verdad? El Señor le habló y le dice, tenés que aceptar un dibujo de un niño de 4 años, ¿verdad? Pero imagínense, ¿verdad? Amando lo imperfecto que podemos ver nosotros en la casa. O qué tal, ya tenemos hijos más grandes y los ponemos a lavar trastecitos y nos dejan con jabón. Dan ganas de regañar, de decir, pero le hemos enseñado, en primer lugar sí le hemos enseñado, ¿verdad? Otro, ellos están aprendiendo. Y yo a veces digo, ay, tanto que se tardan para lavar los trastes. Y digo yo, pero su edad, ¿y por qué? Yo soy la que ando apurada. Ellos no, ellos tienen todo el día para hacerlo. La que anda apurada soy yo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Si no estamos amando lo imperfecto que está alrededor nuestro, de nosotros también, porque nosotros tenemos cosas feas, ¿verdad? Yo digo ay, si fuera aquí, si hiciera aquí, si, ay, Dios Señor, ¿verdad? Porque uno muchas veces no acepta los errores, las cosas feas de uno, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Señor, amados hermanos, a que el Señor por medio de su Espíritu Santo derrame de su amor en nosotros para poder amar lo que está alrededor nuestro. Amén. Sí, hablando respecto a amar lo imperfecto, ¿verdad? Nosotros como ya tenemos, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Lo conocemos, tenemos ese amor, pero los que no han llegado al Señor, ¿verdad? Fíjense que había un joven que él compartía lo que le sucedió cuando era niño. El papá los abandonó y los dejó pues mal, ¿verdad? Porque la mamá tuvo que ver qué hacía con ellos y todo, pero la mamá los sacó adelante. Cuando él ya estaba grande, ¿verdad? Porque lo dejó pequeño, tal vez de unos 5 años. Cuando él ya estaba graduado y ya era jefe en una empresa, el papá lo llegó a buscar, pero no a buscar, nunca lo había buscado y no lo fue a buscar para ver cómo estaba, sino que llegó porque el papá tenía necesidad, estaba enfermo, pero con una enfermedad terminal. Y dice que el papá no se atrevía ni siquiera a levantar la vista, porque él lo dejó por otra señora. Pero el hijo dice que le dijo, ¿qué necesitas? Le dijo, estás mal. Es que perdona, le dijo, vengo estoy enfermo y necesito comprar medicina, no tengo dinero, le dijo. Y el joven le dijo, ¿cuánto necesitas? Es que son muy caras. ¿Cuánto necesitas? Le dijo, aquí está el dinero. Y vení sin pena, le dijo. Vení sin pena cuantas veces necesites, que yo te voy a dar, le dijo. Lo abrazó. Entonces, sin conocer aparentemente el amor de Dios, él tuvo misericordia de su papá y hasta el día en que el papá terminó, ¿verdad? Él lo ayudó porque él prácticamente lo perdonó y dijo, él es mi papá. Porque los que sabían le dijeron, pero él es el que te dejó. Sí, pero es mi papá, le dijo. Y yo tengo que ayudar. De esa manera, él honra, perdón y honra, ¿verdad? Y sus días serán alargados. Amén. Así es. Pero sigamos avanzando. En Efesios 5:1 dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, imitemos al Señor, ¿cómo? Con amor, ¿verdad? Que mandó a Oseas amar a una mujer adúltera
porque así ama Él a su pueblo, ¿verdad? Entonces, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en Efesios 5:2 dice, y andad en amor. Miren qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso lo que nos manda el Señor, ¿va? No anden en la alabanza, por ejemplo, ¿verdad? Que es parte de, pero no anden sirviendo, por ejemplo, ¿verdad? No anden saludando, o sea, porque todo eso depende de ¿qué? Del amor, ¿verdad? Sino que dice, anden en amor, por amor servimos, ¿verdad? Por amor miramos a nuestro alrededor, ayudamos, ¿verdad? Pero por amor al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos imitadores del Señor. Entonces dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Miren pues, o sea, Dios nos ama. Entonces nosotros tenemos que imitar a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir los mandamientos del Señor, ¿verdad? Del Padre. Entonces dice, ¿y Cristo qué hizo? Nos amó. O sea, miren pues, como el Padre ama, el Hijo ama. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que mostrar amor. ¿En dónde? En nuestro primer círculo, en la familia, ¿verdad? Donde nuestros hijos, nuestro esposo debe saborearse, disfrutar de ese amor de Dios. Es en la casa usándome a mí, usando a todos los miembros. Qué hermoso eso, ¿verdad? Imagínense que mi esposo llegue cansado, afanado, preocupado, pero que Dios tenga una palabra o con una actitud mía que sea de parte de Dios, que Dios le está hablando y le está mostrando su amor. Qué hermoso ser vasos útiles para el Señor dentro de la casa, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de andar en amor. Amén. Y no andar en discordia, no andar en pleitos, no andar compitiendo, porque en este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de competencia, de las fotos, de dónde andamos, por ganarse, quién tiene más, ¿verdad? Like, entonces quién tiene más seguidores, cosas así. Entonces, no, hermanos, nosotros andemos en amor del Señor. A veces, a mí, por ejemplo, en la iglesia, me encanta servirle al Señor de las formas que el Señor quiera, pero me cuesta ir a visitar. Así que si un día los voy a visitar, valórenlo. O sea, me cuesta, ¿verdad? Me cuesta. Pero a veces lo he tenido que hacer. Y yo voy en el camino, Señor, ayúdame, Señor, por favor, ayúdame. Pero por amor a ti, ¿verdad? Hay que hacerlo. Y he ido a visitar, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por amor al Señor, ¿verdad? Tal vez ni tanto por las personas, sino que es por el Señor, y a esto nos mandó el Señor, a visitar al enfermo, ¿verdad? A cubrir al que está desnudo. Entonces ahí vamos por amor, ¿verdad? Qué hermoso eso, ¿verdad? Amén. Pero avanzamos. Sí, definitivamente que solo el amor de Dios nos hace hacer ese tipo de cosas, ¿verdad, hermana? Y que la medida de amor, ¿verdad? Todos tenemos una medida de amor y la tenemos que ir aumentando, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos aumentar esa medida de amor? Buscando de la palabra del Señor, congregándonos con los hermanos, porque muchas veces nos dejamos de congregar, nos damos cuenta de las situaciones que pasan en la iglesia o las necesidades que hay de nuestros hermanos, ¿verdad? Y parte de poder dar ese reflejo de amor es poder ayudar también a los demás, ¿verdad? Si nosotros sentimos que en nuestro corazón hay mucho enojo, todo me enoja, todo lo miro feo, es que nos está faltando amor, ¿verdad? Esa medida de amor se está disminuyendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a los pies de Cristo, ¿verdad? Y decirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder llenarnos del amor de Dios nuevamente. Y sí que tenemos que estarnos cuidando, porque a veces, como decíamos al inicio, decía la hermana, ¿verdad? A veces creemos que las cosas están bien, pero nosotros tenemos la tarea de tenernos que estar evaluando constantemente de cómo estamos haciendo todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿verdad? ¿Realmente nos estamos comportando como Dios quiere? ¿Realmente estamos dando ese amor que Dios quiere? Entonces nos toca evaluarnos constantemente, y si nos hace falta, oremos y busquemos, ¿verdad? Amén, amén. Miren lo que dice Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces podemos decir, amadas hermanas, que el amor del Señor es como aquella semilla de mostaza, que es una semilla pequeñita, pero cuando se siembra y da el fruto, ¿verdad?
dice que es el árbol más grande. Entonces lo mismo es el amor. Ya fuimos bautizados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos llenó de su amor, pero debemos de seguir, ¿verdad? Para que verdaderamente sea perfeccionado el amor del Señor, ¿verdad? ¿Cómo? Guardando su palabra, ¿verdad? ¿Y qué dice guardar su palabra? A mí me encanta lo que dice Proverbios 6, creo que es, que dice 7 cosas aborrece el Señor y aún 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí nos da como que tips para qué hacer. No ojos altivos, no manos derramadoras de sangre, no pies presurosos al mal, ¿verdad? Y entonces ahí nos está diciendo qué cosas le desagradan al Señor y lo contrario le va a agradar, ¿verdad? Ojos que miremos con misericordia, que no hagamos contienda entre hermanos, ¿verdad? Eso le agrada al Señor. Entonces, ¿qué? Guardar sus mandamientos. Amén. Qué tremendo esto, ¿verdad? Porque dice pero el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero bendito sea Dios, nosotros tenemos una palabra que es la verdad, que es sana la doctrina, pero hay quienes están distorsionadas, ¿verdad? Fíjense que un testimonio de una persona, ¿verdad? Ellos pues son de otra doctrina, ¿verdad? Ajá. O secta, ¿verdad? Porque son testigos. Pero esta persona tenía sus hijas. Ella fue madre soltera. Y tremendo, porque a ella el papá, hasta donde yo sé, la perdonó. Y ella no volvió a tener familia, ¿verdad? Solo porque eran gemelas. Entonces, pero ella presionó mucho a sus hijas, de tal forma que yo jamás les conocí ninguna amistad a ellas. A una de las dos le conocí, pero la mamá siempre estaba ahí, ¿no? La situación es que ella cometió un error, una de las gemelas, pero sí estaba bastante fuerte su error, ¿verdad? A tal grado que ahí en esa reunión, ¿verdad?, le dijeron que tenía que sacar a su hija de la casa y que no tenía que tener ninguna amistad con su hija. Lo tremendo es que ella lo hizo y no le volvió a hablar, y la sacaron también del salón a ella, a la hija, ¿verdad? La mamá murió y no alcanzó, no se sabe, no le pidió el perdón, ¿cómo quedó? Ella siempre está en su pecado, ¿verdad? Pero ahora pedir misericordia por esta jovencita, ¿verdad? Bueno, ya es ahora una persona adulta, pero pedir misericordia porque ¿cómo está su alma? Ella prácticamente fue despreciada de donde ella se había mantenido, ¿verdad? Pero ¿dónde está ese amor que ellos dicen tener por las almas, ¿verdad? Exactamente, por eso, porque es familiar, ¿verdad? Si a la hija la obligaron a que se fuera de su casa, la menospreciaron y todo. Ahora especulemos, ¿cómo sería con otra persona que comete Exactamente, si con el de casa fue así, ¿cómo va a ser? Y así nos amó el Señor, y así nos da las oportunidades. Cometemos hoy un error, vamos y todo, ¿verdad? Claro, tiene que haber un fruto de arrepentimiento para no volverlo a cometer, ¿verdad? Amén. Sí, definitivamente tiene que haber un reconocer, ¿verdad, hermana? Hay un reconocer que me equivoqué y aceptarlo, soltar ese orgullo, hermana, porque a veces el tema de amar nos toca a nosotros volvernos humildes, ¿verdad? Nos tenemos que tener esa humildad para poder amar como el Señor quiere, porque tenemos mucho orgullo guardado, y a veces decimos, no, yo soy, como dicen, la humildad mía es ser más humilde, como es la cosa, no me hace mucho el dicho, pero algo así, ¿verdad? Por ahí va la cosa. El asunto es que orgullosamente humilde. Ajá. Entonces eso hace que nosotros no podamos aceptar que nos equivocamos, sobre todo con los de nuestra casa, ¿verdad? Debemos de ser misericordiosos, hermana, porque como usted hablaba del ejemplo del niño, ¿verdad? A veces se nos olvida que los niños
todos, a los que están de la edad de nosotros para abajo, todos van en aprendizaje y nosotros tenemos que ir viendo a otros para nosotros ir mejorando también, ¿verdad? Y eso es parte de querer hacer bien las cosas y amar como Dios quiere que amemos. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, aprendamos, ¿verdad? Pidámosle al Señor que nos ayude a amar lo imperfecto, ¿verdad? Esos errores que hay en la casita, ¿verdad? Que el Señor nos nos ayude a aceptarlos, ¿verdad? Y que nosotros podamos aprender a amarlos. Amén. Pero sigamos avanzando. Dice, amándonos unos a otros. Dice en Primera de Juan 4:12, dice la palabra del Señor. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Pero qué? Si el amor, como que un termómetro para ver si el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, ¿cuál sería? Si nos amamos unos a otros. Ahí está difícil, ¿verdad? Amarnos unos a otros. Por eso dice la palabra, ¿verdad? En cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se va a manifestar el perfeccionamiento del amor en nosotros, del amor de Dios en nosotros. ¿Cómo si amamos a los otros? ¿Cómo estamos con los compañeros de trabajo? Ahí entramos a los otros, ¿verdad? ¿Cómo estamos ahí con los vecinos? ¿Cómo estamos con la familia política? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y pedirle al Señor, no me hable de mi suegra, hermana, ¿verdad? No sé por qué les echan tantas cosas feas a las suegras. Nosotros aquí en la iglesia tenemos muchas suegras y buenas. Entonces, a mí me da risa porque a veces comparto con otras personas y empiezan a hablar de las suegras, ¿verdad? Y yo me quisiera salir porque de veras que yo no puedo decir cosas malas, ¿verdad? Entonces, habla conforme le va en la fiesta. Sí, porque la suegra va a dar lo que recibe, ¿verdad? Y muchas veces nosotros pudimos cometer el error primero, ¿verdad? Y no podemos acusar siempre a la suegra. Sí, exactamente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado y cuando se dé eso, pues es mejor ir. Sí, porque ahí entra la murmuración y dice el Señor que nosotros debemos de huir de eso. Amén, amén, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo va nuestro termómetro? Pero avancemos. En Primera de Juan 4:7 dice la palabra del Señor. Miren cómo nos trata el apóstol aquí, ¿verdad? Amados, miren qué bello, ¿verdad? Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¡Ay, qué delicado! Leámoslo otra vez, ¿sí? Ahí dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios, hermana, ¿cuándo voy a conocer al Señor? Yo quisiera tener una visión, que no sé qué, pero no tiene amor. Ajá, pero no ama a sus compañeros. Hermana, porque usted no sabe, ellos son hijos de no sé quién, ellos que no conocen al Señor. Pues con mayor razón, porque nosotros tampoco conocíamos al Señor. Y el Señor extendió su lazo, su mano poderosa a favor nuestro. Pidamos misericordia por ellos. Aún más si no conocen al Señor. Ay, es que es hermano en la iglesia, pero es tu hermano, es hijo del Señor comprado con su preciosa sangre, al igual que nosotros. Ahí está delicado, ¿verdad? Una oportunidad, tuve un problema dentro de la iglesia que yo nunca jamás en la vida lo había tenido. Ya llevo 30 años, digan ustedes, de ser cristiana para la gloria de Dios, ¿va? No porque uno sea bueno, sino que porque Dios tiene misericordia. Y pasa ese problema en la iglesia, hermana, yo me sentía fatal, porque yo dije, Dios santo, ¿cómo es posible de que le volteen a uno la cara, que no le hable dentro de la iglesia? ¿Verdad? Y entonces yo le decía al Señor, yo no podía orar, ni orar podía. Cuando yo iba a orar por esa situación, solo lloraba, le decía, Señor, ten misericordia de tu hija también. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo sabía, o yo sé, que son hijos comprados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo.
ni siquiera podía decir, Señor, mándale una bomba con ganas, porque a veces uno ora de esa forma, ¿verdad? Porque ora mal. Pero no porque, miren, porque dice, es nacido de Dios. ¿Usted es nacido de Dios? Amén, yo recibí al Señor tal fecha, tal día, tal hora y todo. ¿Aman a su compañero? Ahí es el termómetro que el Señor nos pasa. Pero avancemos un poquito. Aún a nuestros enemigos es cosa seria, ¿verdad? Pero también Dios lo manda y debemos de obedecer y mostrar ese amor que dice que Él ha puesto en nosotros. Ahí es donde se empieza a ver el fruto, ¿verdad? Hermana, pero imagínense que aquí nos está diciendo que nos amemos unos a otros, o sea, a los de la casa, a los vecinos, a los hermanos, o sea, que cubramos eso, porque después el Señor dice, aún a sus enemigos. O sea, miren la medida que el Señor nos está dando de amor, ¿verdad? Pero ¿y si no amo al que tengo a la par? Miren lo que dice. Miren, ahorita vamos avancemos un poquito. Miren en primera de Juan 3:17, dice la palabra del Señor. Si alguien que posee bienes materiales, o sea, que le va muy bien económicamente, ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, pregunta, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Imposible, ¿verdad? Si estoy viendo que alguien está pasando hambre y yo tengo, por eso dice la palabra del Señor en Isaías, este es el verdadero ayuno, compartir el pan con el hambriento. Y es que no solo es de palabras, sino de hecho, ¿verdad? Tenemos las cosas, realmente se ve donde hay amor cuando actuamos, no solo de palabras, sí, la palabra perfectamente, la oración llega, pero como dice la hermana, si tenemos, ¿por qué no dar? ¿Verdad? Si bendito sea el Señor que tenemos, porque no nos falta, entonces hay que compartir con los demás, ¿verdad? Ahí dice, miren, ahí abajito dice en primera de Juan 3:18, para avanzar con lo que la hermana decía, queridos hijos, no amemos de palabra. O sea, qué bueno decirle, ay hermana, Dios primero va a hacer un milagro en su vida. Ánimo, ¿verdad? Dios la ama. Y yo con mis 3 filas de francés y la hermana sin nada aquí. O sea, no, tenemos que manifestar el amor con hechos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando mi hijo estaba pequeño, yo tenía guardada la ropita del nene, ¿verdad? Y toda la ropita y el olorcito y todo. Y tenía unas grandes bolsas de ropita, ¿verdad? El Señor habló a mi corazón y me dijo, mientras tú tienes suéteres ahí, otros niños están pasando frío. Me quebró, hermana. Y a sacar, no me quedé con nada, hermanos, ¿verdad? Porque empecé a buscar quién tenía necesidad, ¿verdad? Y entonces empezamos a dar y Dios ha sido bueno con nosotros en ese sentido y desde ahí bien desprendidos en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos de amar con hechos, no solo con palabras, pero avancemos un poquito porque esto está hermoso. Dice en primera de Juan 4:20, si alguno dice de palabra, yo amo a Dios, está bien, ¿verdad? Pero, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Está catalogado como un mentiroso. Y a mí me impacta que en Apocalipsis, cuando hablan de la bestia y todo, y dice, y el mentiroso, ¿verdad? Ahí, y el mentiroso, y usted dice la bestia y todos, ¿verdad? Y el mentiroso, dice, ¿verdad? Va a ser, bueno, entonces dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, ¿cómo le voy a decir, hermana, yo amo a Dios que no lo miro? ¿Verdad? Porque en realidad no lo miramos, lo sentimos, ¿verdad? Pero, y voy a ver que usted está lastimada, no voy a tener compasión de usted, no voy a ir corriendo a traer un poquito de metafe, algo. O sea, no podemos pretender decir que amamos a Dios. En las redes, ¿verdad? Que en las redes hay de todo. Hace poquito me apareció un perrito que andaba ahí todo flaquito, ¿verdad? Y entonces la etiqueta
Ahorita rápido decía, antes de hacerte evangélico, de hacerte católico y todas las religiones, ¿sabías? Y para, hazte humano, decía, ¿verdad? Pero ¿qué? Tenemos que amar hasta las mascotas. Hasta las mascotas, hermanos. ¿Por qué? Porque las estamos viendo la necesidad que hay. Entonces, esa es una medida muy grande. Y con este texto, a mí siempre el Señor me ha sentado, ¿verdad? ¿Cuál es tu medida de amor? Hacia el Señor, ¿verdad? Hacia el Señor primeramente, hacia el Señor, porque Él es un hijo, ella es una hija del Señor. Y la Biblia dice que si un vaso de agua le damos a uno de sus pequeñitos, ese tendrá recompensa. Entonces, yo amo al Señor y voy a decir, Señor, yo no quiero que tu hija pase necesidad. Y si yo puedo cubrir, voy a cubrir. Si yo no puedo cubrir, voy a buscar. Tengo la oportunidad a alguien que pueda cubrir la necesidad de la hermana, ¿verdad? Pero debemos de avanzar. Amén. Ahí está difícil el amor del Señor ahí, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo va su termómetro? Porque el mío no ha subido mucho. Es un esfuerzo. Miren lo que dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Miren, qué hermoso, ¿verdad? Es que todos, por eso dice, ¿verdad? Muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día. ¿Ay, qué va a decir el Señor? No los conozco. Porque miren, dice, ustedes, dice, son mis discípulos. Ok, vamos a pasar el examen, ¿verdad? Pasemos el examen. ¿Tienen amor los unos por los otros? Sí, yo solo aquel porque me cae bien, aquel que es mi amigo, aquel. Ah, pero al otro. Con los que somos afines. Solo con los que somos afines. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y pidámosle al Señor que el Señor nos llene de su Espíritu Santo para poder tener ese amor de parte de Dios. Amar, aunque sea 1 milímetro de como el Señor ama. Miren qué hermoso sería eso, ¿verdad? Amén. El ejemplo del buen samaritano, ¿verdad? Él, ¿cuántos pasaron, vieron al herido y nada, ninguno se acercaba? Mas él, cuando lo vio, tuvo misericordia, ¿verdad? Y se bajó y lo llevó y cubrió todos sus gastos. Entonces él, que no sabía, él hizo misericordia, él mostró el amor que había en él. Amén. ¿Verdad? Así es. Pidámosle al Señor, amén. Pero avancemos un poquito. Dice que en el amor del Señor no hay temor, pero no hablemos de un miedo. Un cierto miedo es hasta un cierto punto es bueno, ¿verdad? Pero hablemos de un miedo, de no avanzar, de que no nos deja caminar, de que queremos poner un negocio, por ejemplo, y un bloqueo, ¿verdad? Algo que no nos deja seguir el propósito por el cual nos ha traído a estos lugares, ¿verdad? A esta tierra. Me recuerdo yo, ¿verdad? En una oportunidad, mi cuñada se lleva a mi hijo a una escuelita bíblica. Yo amo las escuelitas bíblicas porque yo fui formada en escuelita bíblica. Y entonces cuando ella me dijo, ¿me puedo llevar al nene? Llévese. Pero mi cuñada era maestra de escuela dominical, ¿verdad? Entonces ella era maestra. Entonces era la clausura y yo sé que en la clausura se tardan un poquito más. Sí. Eran las 6:30, porque a las 5:30 llegaban. Eran las 6:30 y no llegaban. Yo entré en un pánico. Yo estaba desesperada y me imaginé infinidad de escenarios, ¿verdad? De que me iban a llamar, de que el nene había jugado fútbol y se había caído y se había quebrado, o sea, era horrible. Pero para salir de mi casa tengo que pasar por un callejoncito y yo iba con la llave y yo iba ya angustiada cuando en la puerta el Señor me habla y me dijo, ¿en quién confías? Me desarmó, ¿verdad? Y yo, Señor, perdón, en la puerta, ya no salí. Y yo empecé a orar, a pedirle perdón al Señor y a agarrar paz, que me fue difícil. Y cuando yo retrocedía, para regresar a mi casa, ¿verdad? Retrocedía, yo sentía que algo me iban sacando de aquí. Era un temor, ¿verdad? Entonces, yo ahora me pongo a especular, ¿qué hubiera pasado si hubiera ido toda atormentada, angustiada? Hubiera transmitido ese miedo, sí, ese bloqueo que yo tenía a mi hijo. ¿Cómo hubiera quedado como hija de Dios? ¿Qué hubiera dicho Dios de mí?
¿verdad? Si conocemos su palabra, porque miren su palabra, ¿verdad? Lo que dice en primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. A veces el Señor nos ha mandado, hermanos, a servirle en X, Y, Z área, y por un temor, por un miedo, no lo queremos hacer. Ay, es que yo no puedo, es que yo no, aquí es que yo no tengo el recurso, es que, y empezamos a poner peros a lo que el Señor. Y a mí me gusta mucho esto porque Dios habló a mi corazón una vez. Hay unos que dicen que porque muy jóvenes no pueden servir al Señor, y el otro extremo es que porque muy grandes ya no le podemos servir al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar el equilibrio. ¿Qué es lo que el Señor nos ha mandado a hacer? A trabajar, trabajemos, ¿verdad? En lo que el Señor nos ha puesto a trabajar. Entonces, a hacer, si nos ha mandado a predicar, si el Señor habla, ¿quién somos nosotros para no llevar la palabra? ¿Verdad? El Señor lo va a capacitar. Eso es algo tan hermoso, porque dice la palabra del Señor que a lo más vil el Señor llamó, y ahí entramos nosotros. Entonces, el Señor no anduvo buscando títulos, capacidades intelectuales, nada. El Señor anda buscando corazones dispuestos a servir, ¿verdad? A hacer la obra que Él tiene planificada para nosotros. Amén. Avanzamos. Sí, sumando un poquito con el tema del temor y el testimonio que contaba hermana, yo creo que todas pasamos en algún momento una vivencia similar, ¿verdad? A mí me pasaba mucho con mi mamá. 5 minutos que yo me atrasara y ella se ponía que se le salía el corazón, que casi que le daba un infarto, ¿verdad? De hecho, en aquella época no habían todavía tantos celulares como hoy en día, entonces uno hizo el esfuerzo para comprar el celular para que la mamá esté tranquila. Mami, estoy atrasada, el bus está atrasado, llego en tanto tiempo, para que se calmara a esos niveles, imagínense. Pero la palabra tan linda, ¿verdad? Porque dice que su amor es perfecto, ¿verdad? Y dice Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá, no te dejará. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de temores, ¿verdad? Dejemos en las manos del Señor, como hizo la hermana, ¿verdad? Busquemos y digámosle al Señor, llénanos de tu paz. Sabemos que ellos están con ángeles a su alrededor y tú los estás cuidando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir confiados, ¿verdad? Y irnos perfeccionando, porque hasta eso, el sumar la confianza en el Señor es parte de perfeccionar el amor del Padre en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Pero avancemos. Dice amor entre esposos. Dice Efesios 5:25. Dice a eso nos gustan a las hermanas. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hermano, ¿verdad? Hay que amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia, ¿verdad? Tenerle misericordia, estarle hablando, enseñándolo, todo lo que Cristo hace con nosotros, el esposo debe de hacer con la madre, y todas felices, ¿verdad? Amén. Ahora viene la otra parte. Ahora dice cómo deben de amar las esposas, ¿verdad? Y aquí sí todas tenemos que meter la panza para pasar así de ladito, ¿verdad? Porque dice en Efesios 5:22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿verdad? Como al Señor. Entonces, ¿cuál es la medida para amar a mi esposo? Si estoy sujeta como me sujeto al Señor, ¿verdad? ¿Cómo es la medida del esposo que debe de amar a su esposa? Como Cristo ama a la iglesia. Miren qué equilibrio tan hermoso. Yo me gozaba cuando estaba estudiando el tema, ¿verdad? Y dije, qué hermoso, o sea, yo no lo había visto tan así, y esos textos uno se los sabe, ¿verdad? Pero de esta forma no lo había entendido, ¿verdad? Por eso dice que si en el hogar, ¿verdad? El esposo no es cristiano, pero la hermana es cristiana, dice, no se ponga a predicar, no se ponga a hablarle del Señor de la palabra. No. ¿Qué dice la palabra? Su conducta va a hacer que dar testimonio, y el esposo se va a acercar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Por el testimonio. Porque si antes era gritona, ahora que es cristiana, ya no grita. Si antes era gruñona, ahora que es cristiana, nada. Si antes malgastaba, ahora que es cristiana, le ora al Señor y le pide mucha sabiduría
para poder administrar correctamente. Entonces el testimonio, chica, sí quiero ir, ¿verdad? No, que está, miren, es que eso es pecado, 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 y a todo le empezamos a llamar pecado, pero nuestra actitud sigue siendo la misma, como que no hay un equilibrio ahí, ¿verdad? Pidámosle al Señor, amados hermanos, que amemos a nuestro cónyuge como el Señor ama a la iglesia. Amén, qué hermoso, ¿verdad? Pero avancemos porque el tiempo aquí se nos va, pero demasiado rápido. Dice, el que ama, corrige. Ay, miren qué hermoso eso, ¿verdad? Proverbios 3:12 dice la palabra del Señor, porque Jehová corrige al que ama. Yo a veces le digo, Señor, me diste mi paletazo, pero me lo gané. Pero estoy contenta porque yo sé que el Señor me ama. Y yo así como que, ay, perdón, no lo había visto. Pero el Señor me ama porque el Señor ama al que corrige. ¿Y qué pasa con nosotros los padres? Muchas veces no queremos corregir. Entonces, si no corregimos, miren lo que dice Proverbios, ahí lo coloqué junto porque yo ya sabía que el tiempo va rápido, ¿verdad? Dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. ¡Ay, qué delicado!, ¿verdad? Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y no estamos hablando de temprano literalmente de la mañana, sino que a una edad temprana, ¿verdad? El estarle hablando, corregir no es pachi pachi, hermanos, ¿verdad? Porque a veces tenemos ese mal concepto que corregir es pachi 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 pachi. No, corregir es enseñar, es instruir, ¿verdad? O sea, eso es enseñar, y algún momento también es parte de, ¿verdad? El paletazo, les digo yo, ¿verdad? Pero porque los amamos. Yo le digo a mi hijo, nadie te lo va a decir como yo. Ay, mamá, es que vos bien grosera. Le digo yo, ¿crees que yo soy grosera? Intenta allá afuera, ¿verdad? Porque no has probado allá afuera, le digo yo. Yo te lo digo porque te amo, ¿verdad? Porque no quiero que te avergüence, ¿verdad? Porque no quiero que alguien grosero te lo diga. O sea, por eso tenemos que corregir. Y aquí voy a caer en las mamás que trabajamos. Muchas veces que el Señor quite, yo le digo a mi hermana, ¿verdad? Porque trabaja todo el día, que el Señor quite que ese como cargo de conciencia que el enemigo, que Dios lo reprenda, pone en el corazón de las mamás que trabajan. Y yo le digo, estás trabajando por amor a ellos, y eso no quita la corrección, ¿verdad? Hablando en una corrección de parte de Dios, en una corrección de instrucción, de enseñanza, ¿verdad? En una de guía para nuestros hijos. Entonces tenemos que tomar, amada hermana, si usted se sale a trabajar, tiene la bendición de salir a trabajar, usted tiene derecho a corregir a sus hijos también, no solo porque se va a trabajar, ay, no, es que como yo no estoy, es que como yo, no. Perdón, hermana, si no le podemos dejar, no les estamos ayudando si nosotros no los corregimos solo por, como dice ella, la hermana, ¿verdad? Sentirnos culpables de que no tenemos ese tiempo de cuidarlos como manda el Señor, ¿verdad? Pero no, es necesario porque hay necesidad en nuestra casa, y si no se trabaja, entonces ¿cómo se van a cubrir esas necesidades? Entonces, cuando es tiempo de corregir, aunque no hemos estado en casa, las personas que trabajan, ¿verdad?, están fuera de casa todo el día, y es necesario, hay que hacerlo, porque si no les estamos haciendo un daño, ¿verdad, hermana? O sea, un daño, como decía usted, y eso mismo yo se lo digo a mis nenas, te corrijo porque no quiero que te corrijan en el mundo, ¿verdad? Que te corrijan incorrectamente, mejor desde ahorita. Y tú cuesta, ¿verdad? Porque uno de mamá no quisiera hacerles nada, pero la misma palabra nos respalda, y tenemos que hacerlo obviamente con el amor del Señor, ¿verdad? Tampoco pasarnos de la mano, porque hay personas que se les va la mano, ¿verdad? Donde, fíjense que cuando yo trabajo hacen actividades como cumpleaños, y entonces venían los niños y habían algunos niños, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Suele pasar, ¿verdad? Y tanto que dicen que llegan a un punto que cae mal, ¿verdad? Y entonces dije yo, esto me lo llevo para la casa, ¿verdad? Entonces yo aquí guardadita en la bolsa, lo llevé a la casa. Entonces ya cuando me tocó que mis hijos empezaran a estudiar, era la instrucción. Si llegan, va a haber un cumpleaños, lo que te den, gracias, ¿verdad? Nada de estar pidiendo más y más,
porque ya la otra gente los mira con menos, ¿verdad? Les hacen caras, si ofrecen ya es otra cosa, ¿verdad? Pero no, porque a veces uno ha llevado comida, ¿verdad? Y lo lleva todo contado, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, pero yo le digo, eso yo lo vi, ¿verdad? Y hay cositas que podemos dar la instrucción en la casa, porque no es de pachi pachi, es la instrucción en la casa. Entonces en la casa vamos a ir a tal lugar, por favor. ¿Cómo lo criaron a uno? ¿Verdad? Así, vamos a ir a tal casa, no se toca, ¿verdad? Y a veces pensamos, no, es que eso era de antes, hermana, ahora que es nuevo, ahora que la libertad, que sí, ahora, pero hay cosas que no caducan, ¿verdad? Y es importante reconocer que Dios nos ha dado, y yo siempre digo que es un derecho de los niños y una obligación de los padres la corrección, ¿verdad? Miren lo que dice Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo. Eso también es importante. ¿A quién vamos a corregir? A nuestro hijo, porque a veces nos gusta corregir hijo ajeno y no, amada hermana. Si yo miro algo y yo tengo mucha confianza, yo con la mamá, ¿verdad? Con la mamá. Si tengo mucha confianza, y si no, yo digo, mejor oro, ¿verdad? Porque dice, miren lo que dice la palabra, me gustó mucho, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará deleite a tu alma. Qué hermoso eso, ¿verdad? En el amor. Es que a veces decimos, ay, es que como yo lo amo tanto, no lo corrijo. Pero si Dios nos ama, miren el nivel de amor del Señor a nosotros, ¿verdad? Y entonces, y Él corrige, como nosotros no vamos a corregir. Pidámosle al Señor sabiduría, entendimiento, para que en el momento adecuado podamos corregir en el amor de Dios. Amén. Yo no sé cómo estamos en el amor, pero mi termómetro no subió, hermanos, ¿verdad? Le falta mucho. Entonces, pidámosle al Señor que el Señor sea el que nos llene de su Espíritu Santo para que podamos perfeccionar el amor que Él ha puesto en nosotros. Amén. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Amén, hermano. Amén. Sí. Padre bendito, glorioso, te amamos, Señor. Te agradecemos, papito, por tu palabra, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, aprender un poco más de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que despiertes ese deseo de buscar de ti, Señor, para que podamos llenarnos cada día de amor tuyo, Señor, para poder hacer todo lo que tú mandas, Señor, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en Cristo, Padre. Danos esa medida de amor, Padre, que necesitamos cada uno, Señor, y que vayamos perfeccionándonos, Señor, en nuestros hogares, Padre. Ayúdanos a poder, Padre, ser llenas de ti, de tu bendito Espíritu Santo, Señor, para que ese amor sea, Padre, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a cada hogar, Señor, y que la podamos poner todos en práctica, Señor, porque si no te tenemos a ti, Señor, de nada sirve lo que hagamos, Señor. Ayúdanos a llenarnos cada vez más de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, hermanos, por tenernos con ustedes en sus hogares un día más, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, bendiciones, hermanos. Yeah.